El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, celebró el 229 aniversario del natalicio de Simón Bolívar mostrando un retrato digitalizado de El Libertador realizado tras 2 años de análisis científicos que, según el mandatario, muestran el rostro verdadero del héroe nacional. Este es un informe de la agencia EFE. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, muy orgulloso, mostró hoy la imagen digitalizada del rostro del prócer Simón Bolívar. Esta reconstrucción se realizó con base en la estructura ósea del cráneo del Libertador y el mandatario desveló la imagen en un acto oficial para conmemorar el 229 aniversario del natalicio del héroe nacional. La imagen del Libertador, reproducida a gran tamaño, mostró un Bolívar de gran nariz y rasgos marcados, aunque redondeados, y frondosas cejas. Un equipo de medio centenar de forenses exhumó los restos de Bolívar el 16 de julio de 2010, con el fin de determinar si correspondían efectivamente a los del héroe independentista y también para conocer las causas de su muerte, que en su día se estableció que fue una tuberculosis. Damos la bienvenida a la tarde del fin de semana a Roger Blanco, historiador, que nos acompaña hoy en la tarde del fin de semana. Bienvenido. Gracias, muy amable por su invitación y saludos a toda la audiencia de América Latina y de Europa y de los Estados Unidos que nos está viendo. Muchas gracias. Doctor Blanco, háblenos sobre usted como historiador, ¿qué percepción puede tener cuando vio la primera imagen de este cuadro representado por supuestamente un Bolívar, la imagen verdadera de un Bolívar, y mostrado al público por Hugo Chávez? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente la necesidad de acabar un poco con ese debate en el siglo XXI sobre cuáles eran realmente los rasgos del Libertador, pues de alguna manera se ve cumplida esa misión con este estudio realizado mediante la ciencia forense al servicio de la historia, al servicio de la iconografía y de la memoria colectiva. Entonces, a mí me parece muy interesante, de alguna manera corresponde con las iconografías que se han venido descubriendo, las iconografías clásicas sobre el rostro del Libertador, vistas ahora desde en tercera dimensión. Ahora llama la atención, y lo estamos viendo en este momento en pantalla, la fotografía del cuadro que mostró el presidente Hugo Chávez sobre Simón Bolívar y otro que habla del Bolívar de Mérida de 1986. Son prácticamente iguales. ¿Hay alguna mentira en esto? No hay ninguna mentira. Yo leí el artículo precisamente esta tarde de la revista de Ciencias Forenses. Me parece ese artículo y esa representación iconográfica está hecha en base a objetos similares que tuvieron nuestros investigadores en este momento. La diferencia está en el estudio antropomórfico y de imageneología utilizado gracias al avance de la ciencia en esta oportunidad y que de alguna manera dan digamos, certeza a aquellas imágenes que hicieron en su momento esta gente, creo que en el año 1986, de la ULA, y que reconstruyeron el rostro en base a los relatos y de alguna manera las características plasmadas en documentos históricos y en otros documentos. ¿Se puede hablar en este momento que la politización, hasta incluso de la imagen de Simón Bolívar, ha llevado a que algunos sectores, sobre todo de la oposición, estén asegurando que el presidente Hugo Chávez le mintió a los venezolanos al sacar una imagen que ya se conocía desde 1986? Sí, bueno, aquí estamos en campaña electoral y cabe, digamos, todo tipo de calificativos y en la discusión. Yo lo que creo es que esto es un aporte muy importante para la memoria del venezolano, del colectivo además bolivariano de todos nuestros países, Colombia, Panamá, Bolivia, Ecuador, ya que de alguna manera le muestra por primera vez a nuestros habitantes de esta América del Sur, esta América mestiza, un rostro mucho más fidedigno de lo que eran las iconografías hasta ahora, que eran en 2 dimensiones. Quizás ver la imagen del Libertador en 3 dimensiones, como se mostró ahora, es lo más novedoso. Ahora, en el marco de ese discurso político hay muchos que están asegurando también que, bueno, que qué tan necesaria era rescatar tal vez esa imagen de Bolívar o esa historia o esa memoria de Bolívar cuando ya para muchos está bien arraigada dentro del país y que se puede invertir tal vez el tiempo y lo económico que también fue usado para estos estudios en otras cosas más necesarias como casas, alimentación, mejores proyectos de vida para los venezolanos. ¿Qué se le puede decir a esos sectores? No, bueno, eso forma parte de la diatriba política. Eso es un argumento que ha venido utilizando un sector de la población
que está compitiendo por la carrera presidencial, y bueno, son sus argumentos y de alguna manera son respetables porque de hecho pertenecen a la diatriba política. Yo creo, digamos, yo siendo profesional de la historia y digamos, un estudioso de alguna manera, y quizás no sea bueno que lo diga yo mismo, pero yo me he dedicado a estudiar de alguna manera, sobre todo más que la figura de Bolívar, la figura de Francisco de Miranda. Ojalá tuviéramos nosotros la posibilidad de reconstruir, como se hizo con el rostro del Libertador, con el cráneo del Libertador, el rostro de Francisco de Miranda en este caso, que como usted sabe, sus huesos fueron tirados a una fosa común en la Carraca y se perdieron. A mí me parece que es absolutamente necesario este tipo de cosas, cada cierto tiempo lo hacen. El doctor Vargas, por allá en el lejano siglo XIX venezolano, hizo un tanto también. Después en los años 50 del siglo pasado también el doctor Pepe Izquierdo se dio a la tarea de hacer esto. Es como una especie de ritornelo, ¿no?, de la necesidad de corroborar que en este caso los restos de este prócer son los originales, y bueno, en este caso se utilizó ciencia de última tecnología para llegar a estas conclusiones. En medio de esa campaña electoral en Venezuela, doctor Blanco, ¿qué es lo que como historiador tal vez le puede molestar al usar los íconos patrios, entre ellos pues obviamente la bandera, obviamente el escudo nacional, algunas frases y por qué no la imagen del propio libertador Simón Bolívar? Bueno, usted sabe que nosotros constitucionalmente y por reglamentos electorales tenemos prohibido la utilización de símbolos patrios en la campaña electoral, ¿no? Sin embargo, quizá el gran mérito que ha tenido el gobierno del presidente Chávez en los últimos 14 años es rescatar la memoria del venezolano en torno a estos símbolos. Hasta muy entrado el siglo XX, ya a finales, pues, nosotros habíamos perdido, y yo me siento partícipe de eso también, habíamos perdido ese arraigo con nuestros símbolos patrios. Ya el escuchar el himno nacional en un juego de fútbol o de béisbol era fastidioso. Varias veces, en varios gobiernos se intentó enseñar el himno nacional en la televisión y pues es con Chávez que se rescata las figuras patrias y se utilizan esta vez ya como presidente lo utiliza como sentimiento, como elemento aglutinador de la población venezolana. Doctor Blanco, ¿rescatar la memoria del libertador, rescatar la memoria de la patria o tal vez tapar las deficiencias que tiene en este momento el gobierno del presidente Hugo Chávez, más aún cuando estamos en campaña electoral, como algunos sectores lo vienen asegurando, y buscan es incentivar el amor por Venezuela, por el libertador y demás, y obviar o dejar de lado un poco estas realidades tal vez que algunos venezolanos están afrontando? Bueno, esa es una opinión. Yo respeto las opiniones que, digamos, difieren de la mía. En este caso yo creo que más bien busca lo contrario, busca reafianzar el sentimiento venezolanista, el sentimiento latinoamericanista. ¿Era el Libertador un representante del socialismo? No, cuando Bolívar muere ni siquiera los socialistas utópicos habían escrito sus primeros libros, San Simón. Bolívar lo que era un gran republicano, un hombre de avanzada en su época, que llegó a piezas fundamentales para entender lo que es la sociedad colonial, la sociedad postcolonial, quiero decir, con la Constitución de Bolivia, donde llegó al extremo de proponer la elección de los jueces y de los curas de las iglesias por parroquia. Eso es, a mí me parece que es el sumum del pensamiento de avanzada, claro, aunado también a un hombre de su época, a un hombre republicano, pero pensamiento moderno liberal, y bueno, está toda aquella polémica de la presidencia vitalicia y de los senadores vitalicios, ¿no? Pero en líneas generales yo obviamente no pudiera decir que Bolívar es socialista o presocialista, eso sería una aventura. Lo que sí podemos decir es que Bolívar tenía un pensamiento republicano de avanzada, y que le llevaba, pues, como decimos en Venezuela, una morena a una cantidad de proyectos políticos que se estaban desarrollando paralelos a estos, pues. Doctor Blanco, ¿y será entonces esto tal vez uno de los errores en el discurso cuando se cita a la historia venezolana por parte del presidente Hugo Chávez al decir que Bolívar o el propio Dios eran socialistas? Bueno, es su visión, ¿no? Digamos, en la política todo se vale.
Yo creo que en buena medida el presidente de alguna manera ha explicado lo suficientemente cuáles son los elementos que él considera presocialistas y entre comillas del pensamiento bolivariano. En algunas cosas uno puede estar de acuerdo, en otras cosas uno puede diferir. Pero desde el punto de vista científico de la historia como tal, sí estaría tal vez errado el concepto o las comparaciones. No, las comparaciones son odiosas, obviamente, y en historia las comparaciones son más odiosas aún. Uno debe examinar los hechos y los personajes históricos en su justa medida y en su momento específico, con los elementos que en ese momento rodeaban, por ejemplo, al personaje histórico, y no tergiversar o intentar traer a un personaje, por ejemplo, como, ¿qué le puedo decir? Como el mismo... el Inca, qué sé yo, o Montezuma o cualquiera de esos personajes históricos, traerlos al presente, lo puedes utilizar como símbolo de lucha, pero no puedes decir que están en el pensamiento político moderno. Veamos la siguiente nota, doctor Blanco, lo invito a que apreciemos esto, porque en medio de estas opiniones y comentarios que pues ha suscitado la recreación morfológica del Libertador en tercera dimensión, algunos estudiosos de la historia latinoamericana se atrevieron a decir que por fortuna el retrato no se parece al del actual mandatario venezolano Hugo Chávez. RCN Televisión, nuestra cadena aliada en Colombia, preparó la siguiente crónica y luego entonces la discutimos. Veamos. Era además necesario y urgente. Historiadores y estudiosos colombianos no dudaron en encarar al rostro de Bolívar propuesto por la Comisión Científica de Chávez. Es una sensación y una percepción un poco equívoca. El estudioso de Bolívar, Víctor Paz Otero, escritor de la biografía del Libertador Delirio y Epopeya, le hizo críticas a la morfología de la fotografía computarizada presentada por el presidente venezolano Hugo Chávez. Los labios del retrato de Chávez son los labios de una señorita que está concursando en el concurso de Cartagena. Son labios como delineados, les falta solo el colorete. No tiene esa mandíbula que se hablaba de él. No se le ven los dientes, que era también un referente. Todo el mundo habló de que Bolívar tenía una dentadura, y eso que podría decirse exquisita. En este centro de tertulia en Bogotá, historiadores y biógrafos de Bolívar no creen en el retrato, cuyo estudio bioantropológico inició en Caracas el 15 de julio de 2010 con la exhumación de los restos del Libertador. Me gustan mucho más los bolívares con los cuales han soñado los artistas y los novelistas de este país. Por ejemplo, a mi espalda tenemos la imagen maravillosa del maestro Manuel Camargo, que muestra un Bolívar mucho más de paisano. Del Libertador hay tantos libros escritos como estatuas ecuestres y pedestres suyas en cada plaza del país. Para los estudiosos, prevalecen más los bronces y los óleos que esta imagen hiperrealista del héroe. Es que, por ejemplo, los héroes acaban generando y produciendo una imagen mítica. Y el héroe no es como él cree que es o como fue, sino como la gente lo imagina. Eso es parte de esa magia. El mismo estudioso Paz Otero afirma que esta es la imagen más fiel de Bolívar, hecha antes de emprender su viaje a la muerte. El último retrato de Bolívar, posando Bolívar, lo hizo Espinosa en Bogotá en marzo de 1830. Tenemos la fortuna que este retrato definitivamente no se parece a Chávez. ¿Usted qué cree? ¿Que este retrato pasará a la historia o prevalecerá lo que ya se conoce? Pues la historia en buena parte en este momento está manipulada y congelada en los medios. Eso tendrá un impacto sobre el imaginario colectivo. Habrá mucha gente que aceptará esa imagen, otra no la aceptará. Aceptada o rechazada, esta imagen del Libertador tiene un logro indiscutible. Bolívar parece vivo. Doctor Blanco, la misma pregunta que hacía nuestro colega en esta crónica, ¿usted cree que va a prevalecer la imagen que ya se conoce de Bolívar en el pasado o esta que ha dado a conocer Hugo Chávez? Bueno, aún es muy pronto, ¿no? Para uno evaluar la trascendencia de este tipo de actos hay que esperar que se decante los tiempos y que la historia hable, pues. En todo caso, esto pasa a ser una iconografía más de las iconografías existentes. Pero además me llamaba mucho la atención algunos comentarios que escuché ahí de manera casi burlesca del retrato con lo de los labios. Fíjense usted qué interesante, ¿no? La descripción que hacen varios de los cronistas de la época cuando Bolívar, por cierto, llega a Bogotá,
era de un hombre criollo típico venezolano, es decir, de estas tierras. Como sabemos, la condición de blanco no precisamente tenía mucho que ver con el color de piel o con los rasgos, sino tenía que ver más bien con una condición social. Entonces, a Bolívar, algunos cronistas lo tildaron o lo llamaban, luego de la famosa noche septembrina, longaniza, y longaniza es un chorizo aquí en Venezuela de color oscuro, pues. Es decir, no tendría nada de raro que en este caso los labios que dice este compañero, que dice que los ve muy delineados y muy bonitos y que parecidos a los de comandante Chávez, que a mí realmente no se me parecen en nada, al contrario fueran voluptuosos. Pues el equipo reconstruyó el rostro tal como lo hizo el equipo en el año 66 con los elementos, insisto, los elementos que están en las crónicas, pero además de eso con la ciencia forense hoy en día, que le dio la posibilidad de obtener el cráneo y de escanear para saber un poco más con más exactitud cuáles eran los rasgos. Ahora, doctor Blanco, llama la atención que si bien estos historiadores dijeron que afortunadamente este retrato mostrado por el presidente Chávez no se parecía al mandatario venezolano, para otros sectores dicen que se parece a Enrique Capriles Radonsky, el candidato de la oposición en Venezuela. Y además esto se ha llevado mucho al debate también político cuando ha salido ciertos árboles genealógicos donde aparece la supuesta consanguinidad que tiene el actual candidato opositor con Simón Bolívar, creo que es sobrino octavo o algo así. Sí, bueno, aparentemente, según este señor Herrera, digamos, lejos de calificarlo si su trabajo tiene alguna rigurosidad histórica o no, digamos, eso ocurre frecuentemente dentro de la historia. La historia no es una cosa estática, inamovible. La historia científica está hecha en base a paradigmas, tal cual las ciencias exactas, y cada cierto tiempo caen esos paradigmas. Pudiera ser que este señor tenga alguna relación con el Libertador. Yo mismo, mi familia misma tiene cierta relación con el Libertador. Nosotros estamos emparentados por los Palacios y por los Blancos con la familia del Libertador. Es decir, no tendría nada descabellado, a mi juicio no tiene nada de particular, no le confiere ningún poder divino ni ninguna anunciación de porque sea o no sobrino del Libertador. Doctor Blanco, ya para finalizar, ¿qué diría en este momento Bolívar? Que es una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué diría el libertador Simón Bolívar si estuviera vivo en este momento en Venezuela? ¿Apoyaría tal vez lo que viene haciendo el socialismo del siglo XXI? ¿Apoyaría lo que quiere o pretende hacer la oposición venezolana? ¿O cuál sería tal vez su manera de llevar los destinos o las riendas del país? Bueno, es muy difícil ponerse en los zapatos de una persona que murió hace ya tanto tiempo, ¿no? Yo creo que el Bolívar de hoy estaría muy esperanzado en la construcción de una Venezuela distinta, independiente, ganada pues a la construcción de un país próspero que le permitiera a su pueblo ser feliz. Creo que en este momento sería un Bolívar mucho más apasionado, un Bolívar como el que escribió el Manifiesto de Cartagena en 1813, una vez huya de Venezuela.